Bueno, buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por estar hoy acompañándonos en una nueva reunión, nuevo encuentro de la Fundación Atlas. Y hoy tenemos la suerte de conversar con Beto Valdés, quien es periodista de La Nación Más, de FM Millennium, entre otras emisoras. También se define como hincha de San Lorenzo y de los Pumas. Así que hoy vamos a hablar con Beto sobre la situación política de la Argentina. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por esta posibilidad de charlar con vos, más a esta hora que después de tantas actividades, tantos programas, en un momento tan particular de la situación política e institucional de la Argentina. No, por favor, un placer. Siempre la Fundación Atlas han sido amigos y la verdad que estoy totalmente a gusto para charlar. Sobre todo, digo, en un febrero que recién arranca y que evidentemente trae mucho y empieza a marcar la pauta de cómo probablemente sea este 2022, como todo año par, que no es electoral, pero que de alguna manera va a estar muy condicionado por ya esa ansiedad característica que tiene lamentablemente la clase política argentina, de ya estar mirando el 23 sin terminar claramente sin llegar a saber cómo llegamos al fin del 22. Y ojo que eso no solo es una característica del oficialismo, del Frente de Todos, de la administración del presidente Alberto Fernández, sino también de Juntos por el Cambio. Con lo cual, me parece que lo que en líneas generales se empieza a percibir es un año muy de transición, cargadísimo de incertidumbre y lamentablemente con muy pocas buenas noticias en materia económica, de inversiones, y esencialmente para el bolsillo de los sectores asalariados, de los profesionales. Los pronósticos en general son muy desalentadores, así que en definitiva me parece que lo que hemos visto entre enero y lo que va de febrero es prácticamente como en las series, ¿viste? Cuando pasas de una serie a la otra que te hacen un previo y Sí. bueno, es una especie de síntesis de lo que se viene. Y te pregunto si hoy, en tu visión, el presidente tiene más enemigos adentro o afuera, digamos, entre los competidores políticos o dentro de la misma coalición gobernante. Es un caso realmente muy particular el del presidente Alberto Fernández. Es muy difícil catalogar o responder en términos clásicos esta pregunta que vos haces, porque ya ha pasado la mitad de su mandato y lo que pudimos observar es un jefe de Estado con una bajísima prestación, es decir, con una manifiesta incapacidad, pese a sus supuestos antecedentes de conocer la botonera. La verdad que cuando ganó las elecciones se decía, bueno, fue el jefe de gabinete de Néstor, conoce la botonera. Claro, se fue en 2008. La botonera de 2008 con la de 2019, cuando se hace cargo, no tiene nada que ver. Y aparte, una cosa es ser operador político, ser jefe de gabinete y no al 100%, porque Néstor no le daba todo el poder, y otra muy distinta es hacerte cargo del Poder Ejecutivo sin ser vos el principal accionista
o por lo menos no tuviste la voluntad de ratificarlo, porque ese también es el otro elemento. Muchos dicen, bueno, está bien, Cristina lo eligió para que sea presidente, podrías haber cumplido con la tradición histórica del peronismo, que es traicionar al que te elige. En el manual de conducción en el peronismo, siempre se dice que tenés que matar lo que hizo Néstor Kirchner, matar al que te eligió. Y lo primero que hizo, la primera movida, fue terminar directamente con el poder de Eduardo Duhalde. Bueno, Alberto no pudo, no quiso. Entonces, en definitiva, todo este comportamiento que hemos visto, muy, muy extraño en todo sentido, me encantó la nota creo que fue el fin de semana en Infobae del amigo Mariano Causino, donde, a propósito, bueno, de esta lamentable gira a Rusia y a China, esto de trazar un paralelismo con ese personaje formidable de la película de los 80 de Woody Allen, Selig, que era como que se iba adaptando e iba teniendo un discurso de acuerdo a su interlocutor. Y el presidente es así. Habla con Cristina y le dice una cosa, habla con la oposición y dice otra, con los varones del conurbano también plantea otra, a los Estados Unidos le dice lo que quiere escuchar, a Putin también, pero al final del día, termina siendo lo contrario al supuesto Alberto moderado. Y me parece que esa es la cuestión. Entonces, ¿por qué di toda esta introducción? No era para marearte precisamente, sino porque alguien que gestiona mal, que va perdiendo volumen político permanentemente, que prácticamente no genera respeto, algo que en la política y en el peronismo es esencial, es muy difícil que tenga enemigos. Lo que normalmente suelen tener, y en este caso me imagino hacia dónde ibas, que es Cristina, que es la Cámpora, que son los sectores que han intentado desde el día cero que en líneas generales se definiera, o por lo menos que gobernara como ellos querían. Si uno tiene que decir un enemigo, al día de hoy, sí, hay uno. Hay uno que, más que enemigo, yo lo definiría como que está podrido de Alberto Fernández. Cristina también. Pero el que no lo aguanta más y no le perdona absolutamente nada de lo que él considera que han sido errores garrafales y falta de lealtad, es Máximo Kirchner. Máximo Kirchner considera que Alberto Fernández es un problemón para esta segunda etapa del gobierno y fundamentalmente puede llegar a ser el responsable directo de un regreso de Juntos por el Cambio a la Casa Rosada. Es decir, independientemente del relato acá, de no nos gusta el fondo, lo que ellos están mirando es mucho más pragmático, más allá incluso de la renuncia irresponsable, casi una chiquilinada. Cristina y Máximo lo que están analizando es que se perdieron las PASO, se perdieron las elecciones generales más allá de la recuperación que hizo los varones del conurbano en la provincia, que es algo que le importa mucho al kirchnerismo, y consideran que los lleva directamente a una derrota electoral con este acuerdo del Fondo Monetario. Entonces, si tenemos que hablar de enemigo, y sí, Máximo, claro, tampoco tiene capacidad, o mejor dicho, sí, la puede tener, pero el problema es que vos podés tener un enemigo
y querer causarle daño. Al presidente no se le puede causar más daño. Ya tiene todo el daño incorporado. Tiene una imagen negativa que solo es superada por Cristina y por Máximo. Y esencialmente ha perdido el respeto de sus colegas, ha perdido el respeto prácticamente del establishment del peronismo y de gran parte de la oposición. Y en este marco, ¿pensás que hay una oportunidad para la oposición al peronismo tradicional en las distintas versiones, ¿no?, de la oposición? ¿Hay una oportunidad, digamos, para lo que es Cambiemos, para las ideas de la libertad, tal vez en un nivel menor, no más legislativo posiblemente, o no, no sabemos? Y aparte, el muerto que reciba el próximo gobernante también, ¿no? Es la cuestión, la bomba a desactivar. Y sí, ese es un escenario tremendamente complicado, y también, a ver, si lo analizamos, no solo por lo que piensa Máximo y Cristina, y te diría la gran mayoría de los gobernadores del PJ, intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que dicen? Por muchos que incluso no coinciden para nada con la renuncia de Máximo, que consideran que fue una cosa adolescente e irresponsable. Pero más allá de eso, lo que plantean es que casi están entre la espada y la pared. Era o el default y un desastre, o acordar con el fondo, pero resulta que aparentemente ese principio de entendimiento que todavía no sabemos a ciencia cierta o en un 100% si está cerrado, trae una letra chica que Guzmán escondió, que seguramente va a generar malas noticias en la economía real. Con lo cual, esto que empiezan a plantear muchos, sobre todo en privado, dentro del amplio mundo del Frente de Todos, es buenísimo, evitamos el default, pero estamos encaminando toda la situación para que el próximo presidente sea de Juntos por el Cambio. Es decir, es un poco la mirada que hay hoy en el oficialismo. Por eso, la gran mayoría de los gobernadores van a adelantar todas las elecciones, las van a despegar de las presidenciales, cosa que está analizando también Martín Insaurralde, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, y Cristina, para hacer lo que María Eugenia Vidal nos animó. También desdoblar las elecciones a gobernador. Es decir, el que sea candidato a presidente del Frente de Todos, por la fotografía que vemos hoy, la política argentina es muy dinámica, lo van a dejar solo. Ahora bien, esta misma fotografía lo que muestra es la coalición que conforma el PRO, el radicalismo y la coalición cívica la tiene servida. Sí y no. ¿Por qué? En primer lugar, porque en términos electorales van a llegar competitivos, seguramente, quizás no tanto como ellos se imaginan. Vos hablaste de las ideas de la libertad, hay que ver qué pasa con Javier Milei y su decisión de armar un proyecto presidencial que hoy, sin que esté en la cancha realmente, está en los 15, 17 puntos. Es decir, una barbaridad para alguien que prácticamente su único antecedente es haber hecho una buena elección en la ciudad autónoma de Buenos Aires y punto. Ese es un condimento, pero el otro, que es realmente muy inquietante y que le agrega más incertidumbre a esta situación complicada para aquellos que analizan invertir, mirar a la Argentina con oportunidad de negocios, es que dentro de Juntos por el Cambio conviven como mínimo dos modelos de país, como mínimo. Es decir, lo que expresa
la mirada de Mauricio Macri, si querés de Patricia Bullrich, y la mayoría de los llamados halcones, no es muy parecida a lo que sostienen las palomas dentro del PRO, ¿eh? Por ejemplo, la mirada de Horacio Rodríguez Larreta, que es más desarrollista, es más, si querés, de origen peronista, que piensa más en gobernar con una coalición con sectores incluso del actual oficialismo. En materia de política exterior, quizás no es tan, o por lo menos no está tan alineado con lo que fue la política exterior de Macri, que creo que fue su principal activo, igual que la política de seguridad. Y vos fíjate, esas son dos cuestiones en las cuales Rodríguez Larreta puede ser por especulación electoral, pero uno no lo ve muy, digamos, consustanciado. Y lo mismo pasa en la Unión Cívica Radical. Es decir, muy probablemente el que está más cerca de la mirada de Macri, de Patricia Bullrich, es Alfredo Cornejo. Pero Facundo Manes es una incógnita total. Gerardo Morales, y está más cerca de una mirada, si querés, más estatista, más del radicalismo tradicional, y bueno, y Martín Lustó es casi el centro izquierda. Es decir, hoy Juntos por el Cambio es una ensalada enorme, es un vehículo electoral formidable, pero ¿para qué? Que eso es, me parece, la gran asignatura pendiente que tienen. Ayer el diputado Ketlatz escribía una nota muy interesante de la importancia de institucionalizar la coalición. Eso también está bueno porque tenemos que entrar definitivamente en la Argentina en la cultura de coaliciones. Se acabaron los partidos políticos en el mundo, salvo Estados Unidos con la historia de demócratas y republicanos. En el mundo, y más en América Latina, son coaliciones. Ahora bien, pero también, de alguna manera, tenés que encontrar un mecanismo para zanjar este abismo que hay dentro de Juntos por el Cambio, que si te descuidas es tan, digamos, es un factor tan complicado como el que tiene el Frente de Todos. Es decir, esos son elementos que hoy los fondos de inversión, aquellos que analizan el riesgo político en diferentes países, recomiendan rajar de la Argentina. Claro. Y en este contexto tan complejo, la cuestión de la cocaína, ¿fue un accidente o fue, digamos, algo provocado, digamos? Le mandaron un muerto, no sabemos de quién y a quién. Y muy probablemente, Martín, nunca lo sepamos a ciencia cierta. Eso es lo más lamentable, como ocurre con muchas cuestiones en la Argentina, pero sí se trata de, independientemente de si fue un accidente, si fue un pase de facturas, lo que no nos podemos hacer los distraídos es que el conurbano bonaerense, hoy por hoy, está absolutamente descontrolado. La policía bonaerense no está conducida, tiene sus internas, hay sectores, para no generalizar, porque hay gente muy valiosa dentro de esa fuerza de seguridad, pero hay gente que está también en la connivencia con el narcotráfico. Y vos fíjate lo grave de esta situación, es que por un lado, hasta ahora nadie se lo tomó realmente muy en serio. El agujero negro que es el conurbano bonaerense, sobre todo quienes gobiernan, porque bueno, conservan el poder, los varones del conurbano, pero de un día para el otro la gente, sobre todo la gente más informada, descubrió que uno de los municipios que eran más dinámicos e importantes del Gran Buenos Aires, ojo, con un límite muy importante con la ciudad de Buenos Aires, es decir, el primer cordón, me refiero
al municipio de San Martín, es la Rosario del conurbano o del AMBA, porque encima al tener frontera directa por la General Paz con la Cava, es un problemón. San Martín está absolutamente descontrolado. Y ahí hay connivencia, hay muchas bandas, es uno de los distritos con más villas de emergencia, por eso también utilizan, y aclaremos siempre, no es la pobre gente que vive en esos barrios y que lo padece, sino que los utilizan precisamente como lugares de refugio y para ejercer su poder. Pero hay una connivencia con la política, hay una connivencia con los sectores policiales, con la justicia, con los fiscales, y eso se va a potenciar. Porque en definitiva, ¿cuál es el fenómeno más grave que hoy tiene la Argentina? Que un reflejo está claramente en el narcotráfico. Es que después de tantos años de 50% de pobreza promedio, marginación, pérdida de la cultura del trabajo, lo que se viene, el pronóstico en términos sociales y hasta de recambio generacional, es muchísima gente que no va a entrar a ningún mercado laboral, el delito va a aumentar y vamos a ver una especie de africanización acelerada de esos sectores y va a poner todo muy complicado, ¿eh? Y esto es en un lustro, en un par de años. Es realmente muy complicado y una vez más, frente a una tragedia, porque la Argentina que conocimos, vos sos más chico, pero la Argentina que conocimos, que se jactaba por una clase media pujante, laburante, con posibilidades, con crecimiento, desapareció. Y hoy, lamentablemente, los responsables, porque hay responsables de esto, fundamentalmente el peronismo, pero todos los sectores políticos, una vez más, no están a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué pega tanto lo de Milei y la casta? Precisamente por eso. Uno que tiene oportunidad de conversar con muchos hombres de la política de diferentes sectores, lo que escucha y lo que percibe, no hay que generalizar, hay excepciones, como también pasa en el periodismo, porque por muchos se enojan, pero la gran mayoría, hoy, ¿en qué están pensando? En el reparto de cargos, en la caja y en el 23, nada más. Exactamente, ¿no? Y podemos hablar, para ir cerrando ya, de Argentina hoy como un narcoestado, o tal vez algunas áreas se pueden definir como narcoprovincia, narcomunicipio, pero ya está definido esto de que parecía tan lejano hace tal vez una década, 2 décadas, que uno escuchaba que se comentaba, podemos ser un narcoestado, y uno decía, esta persona está exagerando. ¿Hoy ya somos un narcoestado o hay narcoprovincia, narcomunicipios? Es más confuso y complicado, porque el narcoestado normalmente es cuando, y nosotros tenemos la experiencia de Santa Fe y más específicamente de Rosario, como un anticipo de lo que puede nacionalizarse, y lo que vimos que no fue un narcoestado, fue la virtual desaparición del Estado a partir de la gran capacidad que tuvieron las diferentes bandas y sobre todo los monos de ir corrompiendo directamente a la policía de Santa Fe, a muchos sectores políticos y por la desidia. Porque en definitiva, acá hay dos cuestiones que la política se tiene que hacer cargo, que es la desidia, el hecho de mirar para otro lado, y también nosotros como ciudadanos también tenemos que hacernos cargo de naturalizar estas cosas. En Rosario se ha naturalizado, es decir, ya nadie se impacta. Y ahí es donde
sonamos, pero no es narcoestado. Yo diría que es una anarquía montada en las debilidades peculiares o necesidad de dinero, ambiciones de sectores policiales, de mucha gente de la política, porque no nos olvidemos que Mario Isi no se inventaron las declaraciones famosas del año pasado de las ambulancias y demás. Es decir, es muy difícil después tener los elementos y la información como para decir que el intendente José Cepaz maneja la droga de su distrito. Pero eso se escucha no de él, de muchísimos intendentes. Y no solo del conurbano bonaerense, o los vínculos de algún sector del socialismo de Santa Fe con los monos, o del peronismo de Santa Fe, o de la justicia. Entonces acá la cosa es más mezclada y más anárquica. Pero, Martín, estamos frente a un enorme problemón más allá de los pronósticos económicos complicados. Beto, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos y enriquecernos con tu análisis y tener más información para ir procesando y ver qué es lo que puede pasar en Argentina y ver la forma de tratar de revertir esta tendencia que parece tan compleja. Te agradecemos nuevamente, invitamos a todos a verte en La Nación Más, seguirte en FM Millennium y que, bueno, que el espíritu del rugby nos siga alentando para tomar energías cuando ya no las hay. Exactamente, por supuesto. La idea siempre no es tirar pálidas, pero lamentablemente el escenario no pinta nada bien. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a vos, gracias a todos los presentes y nos seguimos viendo próximamente. Abrazo grande. Abrazo.